Muy buenas tardes, arquitecto. Hoy día vamos a exponer sobre la cultura chichapoyas. Los integrantes somos Geraldine Karen Kupi Yucra, Brandon Santos Mafre Condori y Giselle Scarlett Calatayud Cano. A continuación vamos a exponer sobre el urbanismo y la distribución de la cultura escuela. Bueno, en cuanto a la ubicación de la cultura Chachapoyas, es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los años 800 y 1500 después de Cristo, al horizonte, al noreste en los actuales departamentos de Amazonas y San Martín, a finales del Horizonte Medio y durante el periodo intermedio tardío. Los chachapoyas estaban localizados en la margen derecha del río Marañón y se desarrollaron en el centro del valle del río Utcubamba. Siguiente, por favor. En cuanto a las características urbanas, encontramos que sus construcciones estaban asentadas en el borde de un precipicio. Las construcciones habitacionales y monumentales eran en su mayoría circulares y de piedra. Estos conjuntos urbanos, con monumentales muros de contención, albergaban entre 100 a 400 recintos. Asimismo, los chachapoyas construyeron algunos pueblos en la parte baja del valle como los Macro y Twitch, que se encontraban cerca del río Utcumba. La ocupación de los chachapoyas generalmente fue en la cima más alta del cerro por un doble muro de contención ondulante. Hacían uso de las plataformas escalonadas de este muro, que eran angostas debido que en el área donde se encontraban, estas también eran estrechas para el acondicionamiento eh, urbano. Eh, Siguiente, por favor. En cuanto a las características de sus ciudades, los chachapoyas construyeron pueblos con sus edificios que se encontraban situados sobre plataformas en pendientes en la cumbre de los cerros, a una altura aproximada de 2.800 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. La ciudadela Cuela, por ejemplo, su prioridad fue construir en la cumbre más alta, definiendo de esta forma un hito arquitectónico. La fortaleza Cuela se ubicó en el lado oeste de esa área y al otro lado de esta se centró el conjunto de viviendas em, y también un sistema de caminos y drenajes de aguas de lluvia mediante los canales que recorrían todo el complejo. Dicha ciudad solo contaba con 3 accesos. El complejo fue desarrollado siguiendo patrones urbanos y de ocupación. En la primera plataforma se puede encontrar a las edificaciones circulares gracias al aglutinamiento en forma lineal y grupal. La distribución urbana de estas edificaciones circulares es altamente concentrada y a pesar de que se encuentren muy cerca la una de la otra, estas eran independientes, sin comunicación o conexión entre sí por pasajes y corredores, pero sí tenían un contacto hacia el exterior. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, eh, eh, sus recintos eran juntos y eran aglutinados y centrados, como lo dije, eh, y siempre solían construir mayormente en la cima de los cerros. Siguiente, por favor. No, a continuación, mi compañero. Buen día, arquitecto. Mi nombre es Geraldine Cupi. Yo voy a continuar con la exposición. Diversos autores, como Hagen o Ruiz Estrada en el 2013, plantearon que la arquitectura es una de las formas de cultura material más representativa de la región arqueológica de Chachapoyas. Y esto le iba a distinguir de diferentes regiones, como de los Andes y la Amazonía. Esta cultura tiene como símbolo principal tanto a nivel nacional y nivel local a la vivienda circular, como vemos en la imagen. Esta está construida en piedra con frisos geométricos y techo cónico de paja, y se caracterizaba por tener diámetros internos de 4 a 6. Sin embargo, también existían construcciones con diámetros mayor a 10, que servían para otros propósitos diferentes de actividades domésticas.
Esta arquitectura tenía dos características principales. La primera, el uso de la piedra como material constructivo, ya sea para muros y basamento, y el segundo, en todos los sitios de la región, la mayoría de sus edificaciones estaban construidas con un plano circular o a veces ovoide. Siguiente, por favor. En casi todos los asentamientos se encuentran viviendas con hornacinas en las paredes interiores, como vemos en la imagen, que tenían forma rectangular, cuadrado, ligeramente trapezoidal. También se encuentra con frecuencia una serie de huecos de 8 por 8 centímetros aproximadamente, que trazan una línea horizontal sobre la pared interior a 1 metro o más sobre el nivel del piso. Siguiente, por favor. Esta cultura tiene 3 rasgos en particular: las cornisas, las bases, plataforma y sobre todo los frisos, que estos van a sobresalir por su asociación con la región arqueológica de Chachapoyas. Siguiente, por favor. Las bases plataforma consistieron en plataformas de piedra que elevaban los pisos de las viviendas sobre la superficie del suelo. Aunque esto le brinda a la estructura un aspecto de tener 2 pisos, en realidad las bases plataformas son construcciones sólidas, rellenos de tierra y piedra suelta. La gran mayoría de esta plataforma tenía forma circular y el diámetro era el mismo de la sobreestructura o ligeramente más grande. También, como vemos en la imagen, existían bases cuadrangulares. Estas cumplían varias funciones. Primero, que posibilitaron la construcción en terrenos accidentados y rocosos, que era donde se encontraban la mayoría de los asentamientos en Chachapoyas. Y también expresaban el estatus o el prestigio de un grupo de personas, ya sea de los que construían la vivienda o de los que vivían allí. Siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos las cornisas. A estos también se les denominaba aleros. Se usaban siempre en combinación con las bases de plataformas. Estas consistían en un anillo horizontal, de laja sobresaliente en forma de halo. Se ubica en la pared exterior, donde se junta la base y la parte superior del edificio. Algunos estudiosos han propuesto de que las cornisas servían para alejar el agua de los cimientos y de tal manera proteger el edificio en el clima lluvioso que tienen, ¿no?, Chachapoyas. Y finalmente las cornisas probablemente también tenían un aspecto estético, además que técnico. Como tercer característica tenemos a los frisos. Siguiente, por favor. Estos consistían en una franja con formas geométricas que rodeaban el edificio, normalmente limitándose a la mitad que miraba cuesta abajo. Estos se podían ubicar encima del dintel o en la base de la plataforma, pero se conservan pocos ejemplos en las paredes superiores debido a las condiciones de preservación que favorecen a las bases de los edificios. Existieron 5 motivos principales: los rombos, las grecas, el zigzag y una forma espiralada. Sin embargo, también había un patrón de cuadrados en forma de tablero de ajedrez. Y en algunos casos, en la misma franja también se combinaban múltiples motivos. Los frisos más conocidos son los que se encuentran en el Gran Pajatén. Son los únicos frisos zoomorfos y antropomorfos que se han encontrado en todo Chachapoyas. De hecho, Hellerup en el 2005 indica que estos frisos florecieron en Chachapoyas durante esta época como expresión de identidad regional frente a los invasores. Esta variación de motivos de los frisos fue uno de los primeros aspectos de la cultura material donde se hizo evidente la gran variación geográfica que existía en la región de Chachapoyas, ya que Lerch en 1986 notó que los rombos se encontraban solo al norte de la ciudad actual de Leimbebamba y las grecas al sur, mientras que los zigzags se tenían por todo Chachapoyas. Además, Lerch en 1995 también propuso que las formas de las grecas, el zigzag y el rombo hacían referencia al cóndor, la serpiente y al puma, los cuales eran, según Garcilaso, representaban deidades principales de las poblaciones de los Chachapoyas. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva tenemos la mampostería, que representaba otro eje de variación geográfica de la arquitectura, ya que esta va a variar en cuanto a la presencia de argamasa, el tamaño y la forma de la piedra, especialmente el grosor de las lajas y su articulación. Siguiente, por favor. Finalmente, la arquitectura también variaba en cuanto al tipo de piedra utilizada.
Tenemos la piedra caliza, que esta predominaba en la arquitectura de muchas zonas, entre ellas en las cuencas del Utcupamba, del Antuén y del Sonche. Sin embargo, en las zonas donde abundaban otros tipos de piedra, como es la piedra arenisca, eran lugares en la Luya y los Chilchos. Y la pizarra se encontraba en la cuenca del Abiseo. Estos materiales fueron seleccionados para elaborar la mayoría de las construcciones, aunque estas diferencias obviamente se originaron en el fondo de la distribución de los recursos naturales a nivel local. Aparte, no se debe descartar la idea de que también tuvieron algún significado social o ideológico para sus arquitectos y habitantes, especialmente si tomamos en cuenta de la importancia de la piedra en el pensamiento de muchas sociedades andinas. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Muy buenas, arquitecto. Mi nombre es Brandon Santos Condori y voy a hablar sobre los diseños diferentes que tuvo el diseño arquitectónico de la cultura Chichapoyas. Primero se encontraban las casas de diseño circular, que eran más todo para uso de vivienda, que se encontraban en el primer nivel, que ya explicó la compañera. Estas, como ya también se dijo, eran de techos de paja y las bases de piedra de forma circular. Estos también correspondían de sus caminos con ductos de drenaje que terminaban en la muralla perimetral y terminaban para que no termine inundado la zona. Después se encontraba en el muro de defensa, podría decirse así, puesto que hubo un tiempo en que se consideraba con esto como si fuera, decirlo, un búnker, una zona de guerra, ¿no? Pero al final se dio por entender diferente, puesto que ahora se da por entender de que solo era una vivienda en sí, pero era para ocultarse más de los personas, bueno, de los contrincantes que tenían en sí. La muralla principal para control de accesos horizontales hacia el oeste y oeste. O sea, habían dos entradas principales y las dos estaban diseñadas de forma de estratégicamente, puesto que se iniciaba con una distancia de 5 metros y al final se iba reduciendo a 70 centímetros. Se daba por entender de que al principio el propósito de esto era de que solo se bastaba con una persona para poder defender el camino en momentos críticos, por decirse, de guerra al final. Esta misma tiene una distancia de 600 metros de largo y 19 metros de alto aproximadamente. Y a continuación tenemos la de frisos, los frisos representativos. Se puede entender de estos de que se colocaban a la mitad de cada casa y el propósito o la representación de estos era de los tres principales dioses, los cuales eran el cóndor, el jaguar y la serpiente. Por eso es que a la forma romboidal se le decía que era el ojo del jaguar, a las formas de zigzag, las serpientes y el halcón, que como que el dios principal. Se presentaba más o menos como una ornamentación, un diseño, una decoración para las ciudades. También se encuentra la estructura más elevada, que es el torreón de Cuela, construida sobre la segunda plataforma. Es considerada la estructura más alta de todo Cuela. Tiene una altura de 7 metros de alto y es usado como mirador. ¿Por qué como mirador? Pues se consideraba, como ya antes se decía, como era una fortaleza de defensa, se consideraba como un mirador para lo que se aprecinaba, ¿no? De las personas que venían a invadir y etc. Después de la arquitectura también se encontraban los mausoleos, los chulpas. Se podría considerar que también se respetaba mucho el tema religioso. En los chulpas se utilizaban varios métodos para enterrar a sus muertos, pero aquí casi todos se dieron en espacios sumamente visibles, como se podría ver. Estos mausoleos dentro ahí depositaban a los cadáveres. Y después tenemos los purumachos, que de la misma forma también es un concepto funerario, solo que este sería como que más individual. De esta forma, como se puede ver en Lima, a la persona se pondría de forma agachada, y sobre telas, sobre pieles de animales y rodeado de telas. Los sarcófagos podrían llegar hasta una altura de 2,50 metros.
Fueron en total 7 sarcófagos los encontrados por los arqueólogos. Uno ya estaba en deterioro, después de ahí cuando pudieron ver, sin destrozar completamente las estructuras, pues que ya estaba vida, pudieron ver que ahí se metían a las momias, a los muertos, y pudieron ver que la persona que estaba ahí estaba sentada sobre pieles de animales y rodillas de tela. Están hechos de arcilla combinada con ramas pequeñas y piedras. A continuación tenemos las conclusiones que hemos llegado. Primero, que son las características principales de la arquitectura de esta cultura son: primero, el uso de la piedra como principal material constructivo para los muros, y segundo, en todos los sitios de la región, la gran mayoría de edificios fueron construidos según un plano circular, ovoide o regular de acuerdo con el terreno. Los tres rasgos en particular que tiene esta escultura son las cornisas, las bases de plataforma y sobre todo la arquitectura se torna como un diseño más defensivo, perdón, debido al diseño de las entradas principal, debido a las constantes contradicciones con los pueblos indígenas. También se da de notar la costumbre funeraria como los mausoleos y los purumachos. A continuación vamos a presentar la bibliografía en la cual hemos tenido la información, y todo fue retenido de Google Académico. Muchas gracias.